16, verso 1. Lucas capítulo 16, verso 1. Dice la escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El problema no es la falta de finanzas. El problema no es que no tengamos lo que necesitamos, sino el problema es que muchas de las veces no sabemos administrar correctamente lo que Dios nos da. Mayordomo quiere decir un administrador. Y dice la palabra que el hombre rico es Dios. Dice, tenía un mayordomo, y un mayordomo es aquel que es puesto sobre la casa para administrar toda la casa. Y todos los bienes están en la mano de ese mayordomo para que pueda administrar fielmente. La palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho a nosotros mayordomos para administrar. Dios nos ha confiado bendiciones, nos ha confiado finanzas, pero dice la palabra que este hombre rico que puso el mayordomo y que le confió todo, después le dijo: ¿qué es esto que escucho de ti? Porque estoy oyendo que eres un disipador de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que malgastaba los bienes que no eran de él. Es decir, un mayordomo era la persona mejor pagada en la finca o en la propiedad. Era el que estaba a cargo de todo y tenía una buena parte, un buen pago. Pero lo que hacía es que tomaba de esa parte y lo disipaba, lo administraba incorrectamente, y mucho de eso lo tomaba para él. Entonces dice que el hombre de familia lo llama, que es Dios, y le dice: da cuentas de tu mayordomía, porque ya no vas a poder más ser mayordomo. Y le quitó la mayordomía. Entonces dice la palabra que este hombre, cuando escuchó eso, dijo: ¿qué voy a hacer? Cavar no puedo, dijo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer, dice, es que voy a hablarle a todos los que le deben al dueño. Y le dijo: ¿cuánto debes al dueño? Le dijo 80 barriles. Y le dijo: anota 40 o anota 50 y paga la deuda ya, y ya está. Y entonces le llamó a otro que también debía: ¿cuánto es lo que debes? Y le dijo 200. Y le dijo: anota 30 y salda la deuda, y ya está. Y entonces así lo hizo con varios. Y dice la palabra que el dueño, el hombre rico, alabó al mayordomo injusto y al disipador por la sagacidad con la que había administrado y recuperado cosas y finanzas que estaban ahí y que la gente no pagaba, pero alabó la sagacidad de él. Y dice que dijo: los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del reino. Pero dice la escritura en el verso 10, verso 8, dice: alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganar riquezas por medio de ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es fiel, dice, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El problema no es que no tuviera, el problema es que era un mal administrador y gastaba lo que no le pertenecía a él. No es que le faltara capacidad, sino que no sabía administrar y no tenía temor de su amo, y malgastaba lo que era de él. Pero tenía capacidad y era muy inteligente. Y muchas de las veces en los hijos de Dios pasa eso. Jesús lo dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes.
porque saben cómo hacer las cosas. A los hijos de Dios no les falta capacidad, tampoco les falta recursos. Lo que les falta es una buena administración. El negocio, la empresa no crece por la mala administración. Y la administración comienza primero siendo fiel con Dios y administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando nosotros no somos fieles en lo poco, dice, el que es infiel, injusto en lo poco, no lo va a hacer en lo más. Cuando tenga mucho, igual va a ser injusto. En otras palabras, el que le roba a Dios en lo poco, le va a robar en lo mucho. Pero el que es fiel en lo poco, Dios le da mucho, porque cuando tú eres fiel en lo poco, también lo vas a hacer cuando Dios te dé más y te entregue más, porque sabe que eres una persona que tiene temor de Dios y que sabe administrar y que es fiel con Dios. La fidelidad tiene recompensa. Pero el problema no es, Señor, dame más. El problema es que administres correctamente lo que tienes. Señor, es que no tengo. Es que dale a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Jesús enseñó. Y cuando nosotros administramos correctamente eso, no tengas ninguna duda que Dios te va a bendecir abundantemente y te va a poner sobre mucho, porque sabe que eres un hombre, una mujer en la cual puede confiar, y que no toma la bendición y la malgasta, o toma la bendición y no se para más en la casa del Señor. Hello, ¿me está siguiendo? Entonces es como personas que, Señor, dame, cuando me des, yo te voy a dar. Y cuando me bendigas y me des ese negocio y ese trabajo, yo te voy a dar tanto. No es cierto. Si no le das ahora, en lo poco, en ese trabajo, le das el diezmo, el pequeño diezmo, porque ganas poco, y la pequeña ofrenda porque ganas poco, no se la vas a dar cuando tengas mucho, porque si no das un diezmo de 10, 20, 30 dólares, 100 dólares de tu diezmo, no lo vas a dar cuando tengas que dar un diezmo de 10,000 dólares. Hello, porque si se te hace mucho darle a Dios 100 dólares, se te va a hacer mucho darle a Dios cuando tengas que dar 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 dólares. Hasta el niño dijo amén. Y sabe que la Biblia dice que la alabanza la perfeccionó de los que maman, de los niños. Hay que tener una fe para darle a Dios y administrar correctamente. Comienza a administrar. No le digas, Señor, dame más. Administra lo que tienes. Dale a Dios tus diezmos. Dale a Dios tus ofrendas, tus primicias. Paga tus deudas, paga tus impuestos, y verás si no Dios es el que te prospera. No te prospera el trabajo, no te prospera el patrón, no te prospera tu sagacidad de cómo hacer las cosas o negocios chuecos. Te prospera la bendición de Dios, es la que te enriquece y no añade aflicción. Amén. Así es que si necesitas un sobre, y le digo si necesitas un sobre porque los hermanos de las finanzas me dijeron que estaban recibiendo muchos sobres de los que están ahí en las bancas. Esos no son sobres de nosotros. Ahí en la entrada le dan sobres como estos. Si necesita un sobre, levante su mano y le van a dar un sobre ahí para que lo pueda llenar. Y si está listo, póngase de pie y oremos. ¿Necesita alguien un sobre? ¿Nadie? Levante su mano. Ok, póngase de pie y oremos en esta hora. Levante su mano, levante su ofrenda, su diezmo, porque voy a orar y voy a bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que tú le des conforme a la medida que ellos te están dando, conforme a tu palabra. Con la misma medida que ellos te están dando, es que tú los bendigas, Señor. Con esa misma medida, Señor, bendice su casa, su familia, bendice su negocio, su empresa. Con esa misma medida y fidelidad con la que ellos te están dando, dale, Señor, y multiplícales de la misma manera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendigo sus diezmos para prosperar y para avanzar, Señor. Que abran brechas, Señor, en este mundo y en esta tierra, Señor, y sean de bendición para su casa y para la obra y el ministerio. Bendigo sus ofrendas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que es tu bendición, es la oportunidad que tú das a tu pueblo, Señor, para ser prosperado. Y declaro, Señor,
que abundante bendición viene sobre ellos, sobre su casa. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Den un aplauso estaba ahí, Señor, escondía de ti, Señor, tu perdón, mas tu perdón a mí me liberó. Gloria. Rescató. amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos a ir a la palabra y abra su Biblia en Jeremías capítulo 1 versículo 11. Jeremías capítulo 1 versículo 11. Voy a continuar el tema que comencé la semana pasada, reino y visión. Jeremías capítulo 1 versículo 11 y 12 es una cita que leímos la semana pasada. Dice en Jeremías 1:11: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Diga conmigo: Dios, dígalo fuerte, Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Dice en Números capítulo 17 versos 5 y el verso 8, dice: y florecerá la vara del varón que yo escogiere, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y aconteció, verso 8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Jeremías es un profeta. Dios levantó a Jeremías como profeta justo antes de que el pueblo fuera llevado al cautiverio. Fue llevado, los babilonios vinieron y los derrotaron y fue llevado al cautiverio. El mensaje que Dios le dio a Jeremías era un mensaje de confrontar al pueblo, porque el pueblo estaba en una completa rebeldía a Dios. Estaba viviendo en una idolatría, estaban muy apartados completamente de Dios. Y Dios levanta a Jeremías para profetizar antes de ser llevados al cautiverio. Es más, parte de esa palabra, de ese mensaje profético, era: no peleen con los babilonios, porque si pelean con los babilonios van a ser destruidos, no los podrán derrotar. Es mejor que se rindan a los babilonios. Y entonces ese era el mensaje que Dios le dio a Jeremías para profetizar al pueblo. Pero en el primer capítulo, en el primer mensaje y en la primera visión que le da la visión de esta vara de almendro. Le dijo: bien has visto, porque yo apresuro. Le dijo: ¿qué ves? Y le dijo: una vara de almendro. Le dijo: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En Números 17 vemos el momento en el que Dios saca a el pueblo de Israel de la esclavitud, 430 años esclavos en Egipto. Y entonces lo saca, y cuando lo saca, era un pueblo que estaba completamente en una rebeldía, en una obstinación.
Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su mente, de su manera de pensar. Dios los hizo libres sacándolos del yugo de Faraón, de la esclavitud, pero su mente continuaba atada y continuaba en una esclavitud. Ellos estaban libres, pero pensando como un esclavo, como un pueblo esclavo. Ellos vivían constantemente quejándose de Dios y murmurando de Moisés y de Aarón, que eran el liderazgo. Y dice que antes de esta palabra, dice que se levantó un hombre llamado Core y hizo una gran rebelión y levantó a 200, con él 200 hombres importantes de renombre, importantes en el pueblo, para levantarse en contra de Moisés y en contra de Aarón, y de alguna manera y decirle: ¿qué acaso solamente tú, Dios te habla a ti y solamente tú puedes escuchar a Dios? Y entonces querían llevarse al pueblo otra vez a Egipto, y el pueblo escuchaba a estos hombres. Entonces Dios trajo juicio sobre el campamento y muchos de esos hombres murieron, y eso es la rebelión de Core. Muchos murieron en ese lugar. Después de eso viene esta palabra en Números 17, donde Dios le dice a Moisés: dile a los jefes de cada tribu, 12 tribus, que te den una de su vara, la vara el cayado, y que escriban su nombre, una vara completamente seca que usaban para pastorear y caminar, y que escriban el nombre de la familia, y entonces tráelas y yo le voy a decir cuál es mi elección y a quién voy a elegir para que sean sacerdotes y para que ministren delante en mi presencia en el tabernáculo, y de ellos voy a levantar un linaje de sacerdotes para ministrar. Entonces Moisés le dice a los jefes de familia: traigan sus varas y escriban. Y ahí estaba la vara de Moisés, de la familia de Levi, y le puso ahí familia de Levi. Y entonces, conforme a las instrucciones de Dios, Dios le dijo: les voy a mostrar cuál es mi elección. Y entonces dice que tomó las varas y las metió en el tabernáculo de reunión, en la presencia de Dios, y lo metió una noche. Al día siguiente el pueblo estaba todo reunido para ver cuál era la elección de Dios. Y entonces cuando llegaron, 11 varas estaban igual, completamente secas, de la misma manera como cuando las metió Moisés, pero había una vara que también la noche anterior había sido puesta y estaba completamente seca. Pero después, a la mañana siguiente, tomó la vara y esa vara había reverdecido. Era una vara seca, pero se convirtió en una vara verde completamente. No tenía tierra, no tenía agua. Y esto sucedió en una sola noche, pero no solamente reverdeció, sino dio flores. Y no solamente dio flores, sino produjo almendras. Y entonces estas almendras es el fruto, es una vara completamente seca, reverdeció, dio flores y dio frutos, dio almendras. Y entonces todo mundo supo cuál era la elección de Dios para que levantar ese linaje de sacerdotes para ministrar en su presencia. Este pueblo había salido de Egipto, pero Egipto no salió de la manera de pensar. Seguía con una mente cautiva, vivían alejados de Dios, vivían murmurando de Dios, murmurando del liderazgo que Dios había levantado. Entonces Dios ahí manifiesta cuál es su elección, pero no solamente manifiesta cuál es su elección, sino también ahí en ese momento a toda la casa de Leví, a toda la familia, los descendientes, les deja saber que ellos son su elección y que Él los iba a levantar como esa familia sacerdotal, donde este sacerdocio pasaría de hijos de padres a hijos, y así sucesivamente por todas las generaciones. Y entonces, ¿por qué Dios hace esto? Porque era la elección de Dios. Todo esto sucedió en una sola noche, como una vara que estaba completamente seca. Entonces, en una noche pasó todo este proceso. Diga conmigo: proceso. No lo hizo el hombre, no pasaron meses, sino fue en una sola noche, porque fue metida en la presencia de Dios, fue metida en el tabernáculo de reunión, y ahí
la presencia de Dios lo hizo florecer la vara y hizo que diera mucho fruto, y esa fue la vara del testimonio. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la escritura: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, diga conmigo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. El apóstol Pedro le dice a la iglesia: ustedes son iglesia, ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio y son nación santa. Ese era el propósito que Dios tenía con el pueblo de Dios, de que caminaran en santidad y levantar al pueblo como un pueblo santo, como un pueblo de sacerdotes. Nuevo Testamento, en Jesucristo, dice la palabra Apocalipsis capítulo 1, que Él por medio de su sangre nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Diga conmigo: me hizo un rey. Pero las mujeres no digan rey, me hizo una reina. A ver, los hombres, ¿dónde están los hombres? Diga conmigo: me hizo rey. No, hombre, qué ganas tienen esta. Diga fuerte: soy rey. Otra vez: soy rey. A ver, las mujeres: soy reina. Los dejaron muy atrás. A ver, los hombres, diga conmigo: soy rey. Las mujeres: soy reina. Wow. Dice la escritura, no dice que vas a ser rey o que vas a ser reina, que por medio de la sangre de Jesucristo nos santificó y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes, un linaje escogido, real. Cuando habla de real, habla de realeza, habla de un reino para Dios su Padre. Es decir, que nos hizo reyes para gobernar en el reino del Padre Celestial. Por eso este mensaje, recuerde que se llama reino y visión, porque cuando nosotros no tenemos una visión clara de quiénes somos, nunca podremos caminar y vivir en el llamado que tenemos. Y dice la palabra que nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para. Entonces, ¿para qué nos hizo reyes? Hay un para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso cuando la iglesia camina con una mentalidad limitada, la semana pasada aprendimos esto. Jesús sanó a un hombre que estaba ciego, lo tomó de la mano y entonces lo sacó de la aldea, le devolvió la vista y después le dijo: no vuelvas a entrar a la aldea. ¿Por qué? Porque cuando la vista es recuperada, cuando la visión es recuperada, no podemos vivir con una mentalidad del mundo o con una mentalidad religiosa o con una mentalidad de escasez y de pobreza. Tienes que saber y recordar que Jesucristo te hizo un rey y te hizo una reina. Diga conmigo: me hizo rey. Otra vez ya se durmió. Diga fuerte: me hizo rey. Las mujeres: me hizo reina. ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están las reinas? Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora, escuche esto. La visión de Jeremías habla del proceso de transformación de un pueblo rebelde, alejado de Dios, metido en idolatría, en esclavitud, para levantarlo como una nación santa con un propósito divino. Habla de la obra que solamente Dios puede hacer a través de Jesucristo en la vida de una persona, en la vida de una congregación. La visión que viene a Jeremías, sígame en esto, él le dijo: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una vara de almendro. Y le dijo: bien has visto. Esa vara de almendro que estaba viendo era la vara era la vara que reverdeció, la vara de Aarón, y que produjo almendras en una sola noche. Póngame atención en esto y recíbalo en el nombre de Jesús. Dios no apresura los tiempos. Hay gente que quiere: Señor, apresura los tiempos para salir de esto.
Señor, apresura los tiempos para poder prosperar, que esta apresura los tiempos para que mi negocio produzca, avance. Pero Dios no apresura los tiempos, Dios apresura su palabra para ponerla por obra. La visión que tuvo Jeremías, escuche esto y recíbalo, no le estaba diciendo los tiempos van a ser apresurados, sino le estaba diciendo: Jeremías, profetiza al pueblo. ¿Qué ves? Una vara de almendro, bien has visto. Lleva ese mensaje porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? Le estaba diciendo: pueblo, van a pasar por un proceso, van a ser llevados al cautiverio, pero yo apresuro mi palabra sobre ustedes para que ustedes haya un cambio y una transformación, para que florezcan, para que lleven fruto para Dios, para Cristo. Y ese es el mensaje de la vara de almendro que ve Jeremías, del proceso que Dios tiene sobre el pueblo, del proceso de cambio y de transformación que tiene sobre un creyente, sobre un hijo, sobre una hija de Dios, de mendigo a caminar como rey, de mentalidad de esclavo y pensamientos de esclavitud. Por eso una persona que ha sido liberada, que ha sido salvada, liberada de la potestad de las tinieblas, de la opresión de demonios, y ha sido liberada, pero su mente continúa esclava. Por eso viven en tantos afanes, viven en tantos temores, porque no ha cambiado la manera de pensar. Pero Dios le dice: yo apresuro mi palabra, porque los tiempos no van a cambiar, el que va a cambiar eres tú, y entonces las cosas serán diferentes. No van a cambiar, Señor, ¿cuándo van a cambiar las cosas en este mundo? Las cosas no van a cambiar, quien vas a cambiar eres tú, porque Dios te cambia la manera de pensar, la manera de esclavitud, de que ellos eran productores y lo que hacían era ladrillos, y lo hacían como esclavos y vivían como esclavos y se mantenían bajo la limosna y la miseria que Faraón les daba para poder sobrevivir. Y entonces su mente tenía que ser cambiada y transformada, porque Dios quería levantar una nación santa con un propósito santo. Y es la mentalidad que tiene que cambiar en el pueblo de Dios, porque cuando nosotros seguimos con la misma mentalidad y con el mismo pensamiento, nunca vamos a poder ver las grandezas de Dios y lo que Dios ha dicho. Por eso, cuando la manera de pensar cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Romanos 12. Cambia tu manera de pensar, la manera de pensar tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando mi manera de percibir las cosas cambia, entonces va a cambiar mi manera de vivir. Mientras que yo siga pensando es que yo creo, es que yo pienso. No, aquí no importa lo que tú creas o lo que tú pienses. Es que a mí mi mamá me enseñó. No importa lo que tu mamá te enseñó. Sigue las enseñanzas de tu familia y vas a vivir como tu familia vivió todas esas generaciones. Si tú sigues pensando como el mundo piensa, vas a vivir lo que el mundo siempre ha vivido. Pero cuando cambia tu manera de pensar y entonces adquieres mentalidad de reino, lo primero que tú te das cuenta es que no eres un miserable, pobre, desventurado. No eres una persona: pobrecito de mí, no puedo, voy a vivir, pues que es que no tengo, soy pobre, vivo en... No, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y cuando nosotros entendemos eso, vamos adquiriendo una mentalidad completamente diferente, donde tú ya te ves y crees de ti mismo algo completamente diferente de lo que toda la gente habla y dice acerca de ti. Por eso la manera de pensar tiene que cambiar. Los tiempos no van a cambiar, quien va a cambiar eres tú. Señor, cambia mi familia, cambia mi esposo, cambia a mi mujer, por favor, Señor. Quien Dios apresura su palabra es sobre ti. Su palabra es la que trae el cambio y la transformación en tu vida. Si tu manera de pensar no cambia, siempre vas a vivir y vas a hacer las mismas cosas. No le hace que vengas cada semana a la iglesia, pero vas a ser un cristiano religioso, un cristiano viviendo en ataduras, con los mismos problemas en tu familia, los mismos problemas en tu matrimonio. Pero cuando Dios apresura su palabra sobre ti, entonces vas en ese proceso de cambio y transformación, donde ya no eres la misma persona, donde ya no eres un golpeador. Ahora eres una persona que bendice a su familia,
donde ya no eres una persona violenta. Dios apresura su palabra y entonces hace que haya un cambio. Ya no eres una persona que disipa, no eres una persona que consume, no eres una persona que siempre está demandando, sino te conviertes en una persona caminando en la bendición de Dios para bendecir a otros. No soy un demandante siempre, sino comienzo a ser un ofertante, porque la manera de pensar cambia en mi vida. Por eso hay muchos creyentes y cristianos que viven de la ayuda social y de las limosnas que algún ministerio, alguna iglesia puede darles. Y está bien, los ministerios, las iglesias, está bien que bendiga al necesitado y al pobre y al indigente, al que tiene necesidad. Pero ¿cómo me pone mal ver a los creyentes y a los cristianos formados en las iglesias para que les den una despensa? No han entendido quiénes son. No han entendido que la bendición de Dios está sobre tu vida y que tú eres causa de la bendición, y es la bendición de Dios la que te enriquece y eres bendecido para bendecir. Pero cuando la manera de pensar no cambia, siempre estamos pidiendo y estamos demandando. Pero cuando sé quién soy en Cristo Jesús, no soy un demandante, sino me convierto en una persona para bendecir. Por eso Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas que todas las familias de la tierra. No le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra y todos los ministerios te van a bendecir. No. Dios le cambió el nombre a Abraham completamente y la manera de pensar, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo mismo que Jesús hizo con aquel ciego, lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. Cuando era ciego, tuvo que tomarse de la mano con Jesús para salir de la aldea. Mientras que no salgas del contexto en el que has crecido, mientras que no salgas en el contexto de tu vida, de la tradición en la que has vivido, en la manera que tus padres, que tus tíos, que tus abuelos han vivido, nunca vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Diga conmigo: la manera de pensar tiene que cambiar. Isaías 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Diga conmigo: un trono alto y sublime. Estaba el Señor. Al decir estaba sentado en un trono alto y sublime, es porque Él es el Rey de Reyes. Y al hablar de un trono, es que hay una forma de gobierno y es un reino. El trono habla de un reino donde quien gobierna es Dios. Y en el año que murió Usías, el rey, un rey bueno, en el que todo el pueblo de alguna manera dependía y confiaba en el buen rey que era, el año que murió, entonces todos empezaron a temblar porque su hijo era todo lo contrario a su padre. Y entonces todo lo que pronosticaba eran tiempos difíciles, tiempos malos que venían. Pero ahí, en ese momento, Dios le da a Isaías una visión y dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice, y en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto, diga conmigo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mí mi boca, dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8. Después oí una voz, después de esto, oí la voz del Señor. Después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías tiene esta visión en un año muy difícil, en un año que pronosticaba las cosas iban a estar mal en la nación financieramente porque espiritualmente las cosas cambiarían en la nación. Pero en ese momento Isaías ve el trono de Dios y ve que sus faldas cubrían toda la casa de Dios, todo el templo. Vio la visión de esos querubines y vio al rey, diga conmigo al rey. Y en esa visión dijo, wow, dijo, estoy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios y vivo en medio, escuche esto, y vivo en medio de un pueblo inmundo de labios. Y entonces uno de esos querubines dice que tomó un carbón encendido del altar y lo puso y tocó sus labios y le dijo, esto ha quitado tu pecado y ha quitado tu culpa. Y entonces dice, ahí cuando vio al rey, entonces escuchó algo completamente diferente y le dijo, la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué cambió la manera de pensar? Porque él tuvo una visión y tuvo una visión del reino de Dios sobre la tierra. Y entonces comenzó a ver algo completamente diferente a lo que toda la gente estaba hablando, aún más a lo que él pensaba y creía que venía sobre la tierra, pero en la agenda de Dios había otra cosa. Y entonces en la agenda de Dios decía, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando cambia la manera de percibir las cosas por la obra que Dios hace sobre Isaías, entonces él comienza a ver algo diferente y a pensar de una manera diferente. Escucha la conversación en la oficina presidencial de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios los sentidos espirituales se abrieron en Jeremías, de la misma manera que la vara de Aarón reverdeció en la presencia de Dios y dio fruto, porque en la presencia de Dios los sentidos espirituales se abren. Y entonces ahí pudo escuchar la voz de el rey de Dios. Mis ojos han visto al rey, dice la palabra. Y cuando vio al rey y la visión celestial del reino, entonces pudo escuchar la voz de ese rey que es Dios. Y el rey estaba diciendo, ¿a quién enviaremos? No le estaba hablando a los ángeles, sino le estaba hablando al Hijo y al Espíritu Santo que estaban con él en ese momento. ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí Isaías, con una mentalidad completamente renovada, cambiada y transformada, dice, hey, aquí estoy, envíame a mí. Sabía que Jeremías sabía que al ser enviado con un mensaje profético de Dios en el tiempo en el cual estaban viviendo, era algo que el pueblo no iba a recibir muy bien, pero no le importó. ¿Por qué? Porque su manera de pensar cambió completamente y ahora tenía una mentalidad diferente, porque vio al rey y vio el trono del rey y vio que la tierra estaba llena de su gloria. Y entonces dijo, heme aquí estoy, Dios, envíame a mí. A Isaías no lo reclutó el Señor, le dijo, ¿quién quiere ir? Y le dijo, Isaías, ¿quieres ir? No le pasó como a Jeremías, que le dio el llamado y dijo, ay, Señor, es que soy un niño. No, Isaías no. Isaías tuvo una visión del reino. Y como tuvo una visión del reino, dijo, aquí está mi vida, Señor. No importa lo que pase, yo sé que tú estás conmigo, envíame a mí. ¿Por qué? Porque su mentalidad cambió. Ya no estaba preocupado por lo que iba a venir. No estaba preocupado por lo que los expertos estaban hablando. No estaba preocupado por quién se iba a sentar en el trono. Hoy el tema del día es, hoy las elecciones ya vienen. ¿Y quién va a ser? ¿Y quiénes son los candidatos? ¿Y quién va a quedar? Y está preocupado porque la persecución que va a venir, la economía, todo va a cambiar. Anuncia recesión, ¿no? Entonces en ese momento Isaías cambió su manera, dejó de preocuparse por eso. Y entonces en una mentalidad de reino le dijo, heme aquí, Señor, envíame. Sabía que la agenda de Dios era mucho más importante que los problemas que estaban pasando en la nación. Que los problemas que la nación estaba pasando precisamente eran porque estaban desfasados, porque no estaban alineados en la agenda del reino de Dios. Aunque era el pueblo de Dios
y aunque era una nación escogida por Dios, y aunque Dios anunció su elección y los separó de los demás pueblos, ellos habían olvidado cuál era su llamado. Y ellos habían olvidado que ellos se gobernaban no por un rey natural, sino se gobernaban por el Rey eterno, que es el Padre celestial, el Dios eterno. Entonces ahí, en ese entendimiento, Isaías cambia completamente y dice: lo que está pasando no importa, lo que importa es la agenda celestial. Y Dios está reclutando personas, y le dijo: ¿a quién enviaré? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de reino y sabía que los planes del reino y los planes de Dios eran más importantes que su propia vida. Y cuando él se alineara a los planes del reino, entonces el reino terrenal, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Ellos estaban esperando que el reino de Israel, la nación de Israel, fuera restaurada en esa gloria pasada. Ellos en tiempo de Jesús estaban viviendo bajo la opresión de los romanos. Y entonces le dijeron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Y Jesús le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No les importa, no, es que lo que interesa no es cuándo. Ellos estaban pensando: ¿cuándo van a cambiar las cosas aquí en este reino terrenal, en el reino de Israel? Y le dijo: no les corresponde a ustedes saber cómo van a pasar las cosas ni cuándo van a pasar, pero tienen que saber que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, vendrá un cambio y una transformación, y serán sacados de una mente natural para caminar en una mente espiritual, con la mente de Cristo. Porque ya no van a estar preocupados por cuándo van a cambiar las cosas en el reino de Israel y quién se va a sentar en el trono de Israel, sino que ustedes van a caminar en el poder del Espíritu Santo, en el llamado y en el propósito que ha sido revelado en Cristo Jesús para nosotros en este tiempo, y van a caminar en ese propósito. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene, hace la obra que Jeremías vio en esa visión, la vara de almendro, y le dijo: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te saca de esa mentalidad, te saca de esa esclavitud, te saca de seguir viviendo de la misma manera, y hace la transformación que hizo en la vara de Moisés. No apresura los tiempos. Escucha esto: estás llamado para vivir, para caminar en victoria, para ser de bendición y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en medio de una generación llena de tinieblas, en medio de una generación llena de perversidad, en medio de una generación llena de muerte, en medio de una generación que se ha alejado de Dios y que ha sacado de Dios de todos lados. Es ahí donde Dios te levanta y trae un proceso de cambio y de transformación en ti. ¿Para qué? Para que seas de bendición sobre esta tierra y sobre esta nación en la que Dios te trajo y Dios te puso. Porque tu llamado no es ser una carga en esta nación. Tu llamado no es ser una amenaza para esta nación. Tu llamado es ser de bendición para la tierra. Tu llamado es de ser de bendición para todos aquellos que están sin Dios, sin esperanza, y que están alejados de Dios y que están muertos en sus delitos y pecados. Ahí eres levantado por el Señor en medio. Ay, Señor, sácame de este trabajo. Dios no te va a sacar de ese trabajo. Ay, es que aquí se mueve lo peor, por eso te puso el Señor ahí. Pero tiene que cambiar tu manera de pensar para que dejes de ser una carga y te conviertas en una bendición para esas personas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Termino con esto. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 al 16. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Lo mismo que el ciego que Jesús sanó, lo sacó de la ciudad y lo llevó sin saber a dónde iba, porque estaba ciego, se tomó de su mano. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida,
como en tierra ajena. Era la tierra que Dios le prometió, pero él habitó como si fuera una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, con su hijo y con su nieto. Y moraban en las tiendas, eran nómadas y se cambiaban de un lugar a otro. Y esa era la tierra que Dios le prometió, pero ellos vivían como si fuera una tierra ajena. Verso 10 dice: porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, le dio una gran descendencia. Verso 13, ponga mucha atención en esto. Conforme a la fe, diga conmigo, conforme a la fe. No, dígalo fuerte. ¿Conforme a qué? A la fe. Dígalo fuerte, conforme a la. Aquí es donde hombres y mujeres, donde se despega la mente de esclavitud, donde se despega la mente limitada y comienza a caminar una iglesia, un hijo de Dios con una mente renovada, con una mentalidad de reino. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo a lo lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando de dónde salieron, y aquí Dios se tiene que hablar, porque ¿cuándo me voy a regresar a mi rancho? ¿Cuándo voy a regresar a mi tierra? Pues si hubieran estado pensando en aquella tierra donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, diga conmigo, una mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado, dice, porque les ha preparado una ciudad. Alabanza mi vida, por favor. Dice la escritura que Abraham recibió la palabra, lo mismo que Sara. Y de todos ellos, la palabra de Dios se cumplió sobre su vida. Y Dios le dijo que le iba a dar una gran descendencia cuando Abraham ya era viejo y su esposa era estéril, pero le dio una palabra. Y le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, iban a ser innumerables. Escúcheme esto y entienda esto, por favor. Y entonces ellos caminaron sobre la tierra que Dios le prometió, la herencia que Dios le prometió, pero ellos estaban caminando sobre la tierra que estaban pisando y caminaban como extranjeros y moraban entre tiendas y no tenían ningún problema Abraham, Isaac y Jacob, y se movían de un lado a otro porque ellos sabían que la tierra que pisaban y lo que estaban viviendo, aunque era la tierra prometida, ellos estaban esperando una nación diferente, una nación que tiene fundamento en Dios, una nación que no pertenece a este mundo, y se caminaron como peregrinos sobre la tierra, y aún confesando que ellos no eran ciudadanos de esa tierra, aunque era la tierra de su heredad, la tierra que Dios le prometió. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando, diga conmigo, esperando una ciudad que tiene fundamento en Dios. Esto es el reino de Dios establecido en la tierra. Y dijo, ellos no estaban esperando y buscando la nación en la que salieron. Muchos años vivieron, no estaban pensando en eso. Hubieran tenido tiempo de regresar. No era esa nación la que buscaban. Ellos buscaban la nación que tiene fundamento en Dios. Escúcheme esto. Pero todos estos, dice, conforme a la fe. ¿Conforme a qué? A la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo a lo lejos. No lo recibieron, pero lo miraron a lo lejos, lo creyeron y lo saludaron, pero no lo recibieron. ¿Qué es eso que había sido prometido? El Mesías, el Cristo anunciado. Y entonces Dios le dio una promesa a Abraham, a Sara, y tuvieron un hijo, pero ellos no vieron las multitudes de una nación.
Pero escúcheme esto, por favor, y ponga atención. Pero ellos no perdieron la fe, porque su visión no estaba puesta y su fe, ellos los saludaron de lejos. Ellos en el Antiguo Testamento no recibieron lo prometido y no vieron la nación que ellos estaban esperando. Pero cuando Cristo vino a la tierra, Cristo trajo el reino de los cielos a la tierra. En Cristo Jesús la tierra y el cielo son unidos en la cruz, en Jesucristo. Y entonces en Cristo Jesús, por eso Jesús dijo: si los demonios huyen, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Porque Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. Esto es lo que los discípulos: ¿cuándo restaurarás el reino? Dijo: no se preocupen por el reino de Israel. Hay un reino que va a descender sobre la tierra y es el reino de mi Padre. Dejarán de preocuparse por el reino de Israel. Iglesia, vas a dejar de preocuparte por quién será el presidente o el candidato, por cómo está la economía o cómo están las cosas en la calle, en el trabajo, porque sabrás que cuando el reino de Dios está establecido y tú caminas en el reino, porque ellos lo saludaron de lejos, pero lo creyeron. Escúchame esto, pero no perdieron la fe. ¿Por qué? Porque ellos entendían algo. Ellos entendían que el reino de Dios era más importante y más grande que su propia vida, que sus propios problemas y las cosas que estaban viviendo. Por eso dice: Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos, porque ellos no recibieron, ahora no quiere decir que ellos vivieron pobres. Abraham fue un hombre muy rico y próspero. También Jacob y también Isaac, hombres muy prósperos, muy ricos, que dejaron herencia financiera a sus hijos, a sus nietos y a sus generaciones. Pero la fe de ellos no estaba basada en las riquezas de este mundo, sino ellos estaban esperando una ciudad que tiene fundamento en Dios, que es el reino de Dios sobre la tierra. Y entonces por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. El problema con la iglesia en este tiempo y con la cultura del occidente es el materialismo, y es todo verlo a través del materialismo, las cosas económicas, las cosas financieras, y entonces todos los problemas y la vida se basa en eso. Pero cuando la iglesia es sacada de ese contexto y de esa mentalidad, entonces vas a poder ver las cosas que Dios tiene preparadas, que son mucho más grandes y mayores que lo que puede haber en este mundo y en esta tierra. ¿Por qué la iglesia no camina en mayor bendición? El problema es que la iglesia sigue esperando o sigue buscando aquella nación donde salió, la vida que dejó atrás. Quiero decirte que, es decir, la iglesia está metida en un egocentrismo tan grande que piensa que la fe y el reino de Dios y los planes de Dios es para que viva mejor, coma mejor, tenga una mejor casa, tenga un mejor negocio, y para eso es la fe y la vida cristiana. Estás equivocado. La vara de almendro que miró Jeremías: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ese es el cambio y la transformación que tiene que haber en el pueblo de Dios, en la iglesia. Porque hay un llamado que nosotros tenemos, y dice la palabra, y ese llamado se cumple y se da a conocer en Cristo Jesús en nuestra vida. Ellos lo saludaron de lejos, tú y yo lo recibimos por la fe a Jesucristo. ¿Para qué? Para no vivir de la misma manera, sino para vivir con otra mentalidad, para salir del contexto en el que hemos vivido, hemos crecido, y para tomar una mentalidad de reino. Y para tomar la mentalidad de reino hay que conocer los planes, la agenda del Rey eterno, del Padre celestial. Y mi vida entonces es dirigida por el propósito que Dios ha puesto sobre mi vida antes de todos los tiempos, antes de la fundación del mundo. A Jeremías le dijo: Jeremías, antes que yo te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te di por profeta a las naciones. Nuevo Testamento dice la palabra que Dios nos ha predestinado, nos ha dado un destino desde antes de la fundación del mundo, y ese propósito y ese destino está en Cristo Jesús. No para buscar vivir mejor, más cómodo cada vez,
sino rendir mi vida a Cristo. Tener una mentalidad de reino es vivir rendido a Jesucristo, vivir rendido a los deseos de Dios, el Rey eterno. Vivir con una mentalidad de reino es saber que es más importante lo que Dios quiere hacer que mi propia vida, que lo que yo pueda vivir, los años que yo pueda vivir. El reino de Dios sigue avanzando y la promesa que Dios te ha dado, muchas de ellas los vas a ver, bendición sobre tu casa, sobre tu familia. Pero lo que Dios va a hacer con tus hijos y con tus nietos es algo que tal vez no lo veas, no veas a tus bisnietos, pero tus tataranietos serán poderosos en esta tierra y dejarán de ser tal vez alcohólicos, drogadictos, traficantes, personas que mueren en las calles o en las prisiones, o que viven en familias desintegradas, destruidas, en divorcios constantes en toda la familia. Tus generaciones no van a vivir de esa manera, porque Él apresura su palabra en ti para cambiar tus generaciones. Y lo que le cuesta a una familia generaciones para poder salir de la miseria, de la pobreza y llegar a lugares importantes de gobierno y de autoridad sobre las naciones. Yo estoy predicando muy alto y espero que lo recibas. Cuando nacimos en pobreza, en miseria, muertos en delitos y pecados, y cuando el mundo, lo vil y menospreciable de este mundo, fuimos rechazados, y nos toma del anonimato, y tal vez a una familia naturalmente le cueste generaciones ir escalando y salir de ahí, salir de la miseria, de la pobreza, que se preparen académicamente, que tengan los recursos necesarios para poder estar en lugares importantes y en un momento sean gente de autoridad. Esos son reyes, señores, el Rey de reyes y Señor de señores, en lugares importantes de gobierno y de autoridad sobre las naciones, sobre estados, lugares de influencia para el mundo entero. Y a una persona le cuesta naturalmente 3, 4, 5 generaciones amasar una fortuna, tener un nombre, un prestigio, ser conocidos. Él apresura su palabra sobre ti, y en la presencia de Dios viene un cambio y una transformación, y los sentidos se abren y cambia tu manera de pensar. Y lo que a otras generaciones sin Dios, familias sin Dios, le cuesta generaciones enteras, y hay generaciones de abolengo que gobiernan y que mueven y que ponen presidentes y que ponen gobernadores y mueven naciones enteras, pero con una mente corrupta, con una mente corrompida, completamente diabólica. Pero Dios hace una obra sobre tu vida donde hay una transformación, y como esa vara de almendra, como esa vara seca reverdece, florece y da frutos, da almendras. Esos son tus hijos y son tus nietos que van a ser de bendición sobre la tierra. Y cuando ese fruto cae sobre la tierra, se multiplica, y esa es la bendición que Dios trae sobre ti. Por eso la mentalidad tiene que cambiar. Por eso ellos caminaban sobre la tierra y decían: esto no importa, lo que importa es lo que Dios tiene. Termino con esto, Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 24. El apóstol Pablo dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él será magnificado, Cristo será glorificado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir, de estar en la presencia de mi Dios, de mi Rey eterno, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía una mentalidad de reino muy clara. Escucha esto y recibe esto.
Él estaba en una cárcel y estaba a punto de morir. Él estaba en una prisión y la vida en esa prisión no era una prisión, no era algo gratis, no era algo que él disfrutara. Y dice: sé que mi anhelo y esperanza, y mi esperanza no seré avergonzado. Aunque Pablo estaba en la cárcel, y el final de Pablo, ¿sabes cómo murió? Pablo murió decapitado en la cárcel, le cortaron la cabeza, no salió de esa cárcel. Pero Pablo tenía un entendimiento mucho mayor que la iglesia tenía en ese momento. Decía: a través de mi vida y en mi cuerpo, Cristo será magnificado, glorificado. Cristo llevará toda la gloria. Porque, despacio, hijo, porque si yo muero, un poco despacio, si yo muero, Cristo es glorificado porque muero por Jesucristo y por una causa. Y si Dios me libera de esta prisión, el que será glorificado es Cristo, no yo. Por eso él dice: si vivo es para Cristo, y el morir, si muero, es ganancia. Él no estaba preocupado por si lo mataban o no lo mataban. Él no estaba preocupado por si iba a vivir bien financieramente o lo iban a aceptar. Pablo sabía que los planes del reino eran mucho más grandes y decía: para mí el vivir es Cristo, mi vida el vivir es Cristo. Yo no le doy una parte de mi vida a Cristo porque yo sé cuál es mi llamado, sé quién soy en Cristo Jesús, sé el propósito que ha puesto en mí. Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, dice él. Él se presentaba de esa manera. Soy maestro y soy predicador de la palabra de Dios. Sabía quién era él y sabía lo importante que era en la iglesia, y sabía cuál era su llamado. Decía: si muero, es un beneficio para mí, porque en ese momento me presentaré delante de aquel Cristo que se presentó en el camino, que yo no le conocía, pero se presentó a mí, y lo he predicado todos estos años y he dado mi vida por Jesucristo, y he sido castigado, y he sido latigado, y he sido apedreado, y he sido perseguido por la iglesia, perseguido por los judíos. He estado en tantos peligros y naufragios, pero todo ha sido por Jesucristo y por el evangelio. Y si muero, para mí es ganancia, porque me presento delante de Dios. Pero si vivo, es para Cristo. Eso es mentalidad de reino. Ahora dijo: no sé qué escoger, porque si en este momento yo parto a la presencia de Dios, wow, eso es mi anhelo, lo que yo quisiera, estar delante del Rey y de Jesucristo. Pero estoy en un problema, en un estrecho, porque sé que mi presencia en esta tierra y viviendo en este cuerpo es importante para el progreso del evangelio. Le dijo: no sé qué escoger, y no sé qué, porque si yo me quedo en este cuerpo, estoy en esta cárcel y estoy preso y estoy pasando todo esto, pero yo prefiero eso, porque sé que el quedarme es necesario por causa de vosotros, que es la iglesia. Pablo tenía una mentalidad de reino, donde sabía que su vida no importaba, que sabía lo que él estaba. Hay tantos cristianos de caricatura, inflados con mensajes egocéntricos y de prosperidad, que pasan por una situación: ay, yo no sé, yo voy a dejar a Dios, ya no voy a la iglesia, porque Dios no me da, porque Dios no me cumple, porque Dios no me sana, porque esto no cambia, porque el problema, porque mantienen una mentalidad de esclavitud. Porque la mentalidad de reino es mucho más grande. Yo vivo para Cristo. Si sufro, no sufro, si paso hambre, paso necesidad, eso no importa. Si hoy tengo, mañana y hoy no tengo, sé que mañana tendré, y si no tengo, no hay problema. Si como, no como, sé que el propósito de Dios es más grande que mi propia vida. Y que hoy no tenga, no quiere decir que no haya un propósito de Dios y que Dios me haya dejado. Decía: yo sé quién soy, sé cuál es mi llamado y quién lo espera cuando llegue al cielo. Pero no sé qué escoger, porque el quedarme aquí sé que es importante para ustedes y que es de beneficio para el progreso del evangelio. Pablo tenía una mentalidad de reino como la tenía Abraham, Isaac y Jacob, que los saludó. Ellos no se amargaron.
porque pisaban la tierra prometida, pero no vieron esa multitud. Ay, Dios no cumplió, Dios no prometió. No, lo vieron de lejos y lo saludaron y dijeron: a la vuelta de la esquina nos vemos. Mis días en esta tierra van a terminar, pero la palabra de Dios es firme sobre mis generaciones. Y no todo lo que Dios habló sobre mi vida mis ojos lo van a ver, pero nada de la palabra de Dios pasará vacías, toda su palabra se cumplirá. Y entonces Dios dijo: wow, Dios no se avergonzó, Dios estaba orgulloso de ellos, porque eran personas con mentalidad completamente diferente, que caminaban sobre la tierra y se sentían como peregrinos en su propia tierra. Es como estar en tu casa, en aquella gran casa y llena de todo bendición y todo lujo. Y esto es pasajero, esto no soy yo, ni vivo para esto, no vivo para la casa, no vivo para el negocio, vivo para Jesucristo. Y si vivo para Jesucristo es para seguir la agenda del reino. Esa es mentalidad de reino. Reino y visión nos lleva a extender el reino de Dios sobre la tierra. Entonces caminarás sin limitaciones. Caminarás cuando la manera de pensar cambia en tu vida. No tendrás limitaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener en abundancia como sé vivir en escasez. Sé tener hambre y sé comer de todo y tenerlo todo. Pablo lo dijo: yo no soy quien soy y no camino en el llamado, porque si tengo, no tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He pasado por hambre, pero también he comido muy bien. He pasado dificultades, pero también Dios ha estado conmigo y ha estado en lo bueno y ha estado en lo que no es grato. Pero todo esto es para beneficio del evangelio, y Pablo no renegaba de eso. Pablo decía: gloria a Dios, porque los padecimientos que estoy ahora sufriendo y estas prisiones es para glorificar el nombre de Jesucristo. Y mi vida y lo que estoy pasando ahora, que muchos me dejaron. Pablo decía: muchos se avergonzaron de mí, pero Dios no se avergüenza de mí. Muchos de los que decían de ser hijos espirituales y ser discípulos de Pablo lo dejaron en la prisión y lo abandonaron. Pero Pablo decía: eso no importa, porque yo sé cuál es mi llamado y sé lo que estoy haciendo. Y aunque estoy pasando por esto, yo no reniego de Dios, porque sé que esto va a beneficiar a muchos y esto va a ser de bendición. Entonces Pablo no tenía ningún problema con padecer persecución, padecer hambre, padecer cárcel y padecer maltrato. No tenía ningún problema, porque estaba en el lugar correcto. Roma, la plataforma para el mundo conocido en ese entonces, en el gobierno que gobernaba naciones enteras, y la influencia de Roma sobre los demás reinos. Él estaba en el lugar correcto, pero estaba en una prisión, estaba en el púlpito y la plataforma, porque en la prisión venían a escuchar a Pablo, y en la prisión la gente importante de Roma se convirtió a Cristo. En la prisión de Pablo muchos recibieron, y entonces el evangelio se estableció. Y para información, Roma fue la primera ciudad que se declaró cristiana completamente y seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había un hombre en esa ciudad metido en una prisión, condenado a muerte, que sabía que el reino de Dios, que cuando él muriera, Pablo dijo: mi tiempo ha llegado, estoy listo para partir y mi tiempo en la tierra ha terminado, ya he cumplido todo. Pero él sabía que había dejado algo establecido en la tierra, en Roma, y eso iba a ser de bendición para muchas naciones, iba a ser de bendición para muchas familias, iba a ser de bendición para muchas iglesias y congregaciones, porque había alguien diferente pensando de una manera diferente. La palabra que Dios tiene para ti: sal de ese pensamiento, de ese egoísmo, y deja que Dios haga la obra que solamente puede hacer. Que haya un cambio, una transformación, que tus sentidos espirituales sean abiertos y que reverdezcas y que florezcas y que tu vida lleve mucho fruto. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie. Y te
voy a pedir que